¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana, como todas las anteriores, vamos a retomar los temas que usted votó en la encuesta semanal, que esta vez quedaron muy parejos, los dos quedaron, bueno, eran tres. Uno sobre criminales, otro era sobre la importancia de los amigos y otro era sobre las enfermedades psicosomáticas. Así que vamos a tener unas reflexiones de estos primeros dos que quedaron, que fueron las enfermedades psicosomáticas y la importancia de los amigos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades psicosomáticas. Primero que nada, ¿qué es eso? Ya tenemos otros videos si usted quiere tener un poquito más de contenido alrededor de esto, pero vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué es eso de las enfermedades psicosomáticas? De repente le vamos asignando un montón de características a lo que nos suena como que es una enfermedad psicosomática, porque principalmente tendríamos que entender que es una enfermedad que se refleja en el cuerpo, pero que tiene una raíz o una causa mental. Lo psico, lo mental, se vuelve somático al cuerpo, ¿no? Eso es lo que quiere decir en definición. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuáles serían algunas enfermedades psicosomáticas? Podríamos, por ejemplo, hablar sobre la gastritis, ¿no? Por ejemplo, la gastritis es una enfermedad muy común. Uno podría decir, bueno, pero es que eso tiene que ver con este tipo de parásito o con este tipo de microorganismo que genera no me acuerdo qué cosa, ¿no? Que genera una cosa de inflamación en el duodeno. Bueno, vaya usted a saber. Pero hay un tipo de gastritis que tiene un trasfondo psicosomático. ¿Cuál es esta? Las personas que viven estresadas por su trabajo, por su familia, por la situación del mundo y que se acaba reflejando este estrés en un deterioro de su aparato gástrico, esa es gastritis psicosomática. No hay así como mucho que darle la vuelta a eso, pero que si es por esto o es el signo tal, no. Si usted vive bajo mucho estrés y eso se refleja en gastritis, en colitis, en diarreas, eso es una enfermedad psicosomática. Eso es algo que de la mente se acaba pasando hacia el cuerpo. Hay un montón de personas y de literatura que han intentado, bueno, hastiosamente encontrarle una causa raíz a todos los malestares físicos, a todas las enfermedades que se le puedan ocurrir. Les han estado buscando un trasfondo mental o sentimental, psíquico. Y hay, bueno, otra vez, libros y autores que van afirmando con toda la voz que si uno cura su mente, luego entonces va a curar su cuerpo. Y esto hay que tener muchísimo cuidado, porque se presta para un sinfín de fraudes. Y se presta para un sinfín de fraudes, y ahí es en donde muchas veces se nos va acusando a los psicólogos de estar haciendo una pseudociencia. ¿Por qué? Porque entonces yo te voy a curar tu cáncer. No, los psicólogos no curamos el cáncer, ni cerca. Ni una gripa le vamos a curar. Bueno, la gripa no la curan ni los médicos generales. Pero toda esta fantasía de que como hay una relación mental con una enfermedad corporal, no es una cuestión de correlación. No, correlación no es causación. Esto es otra cosa que tendremos que entender. Todas las enfermedades, todas, no importa si es una uña enterrada, va a tener una representación en su psiquismo, va a tener un peso psíquico. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ¿será que no quiero caminar? Pero no porque se le haya enterrado la uña porque usted no quería caminar, sino porque vamos a encontrarle un vínculo con nuestro mundo afectivo y nuestro mundo psíquico, a todo lo que tengamos. Si me sale acné, si me da hipo, si tengo alergias, esto no vuelve esa enfermedad algo psicosomático. En sí, si estuviéramos hablando de una manera más técnica, más teórica, las enfermedades psicosomáticas, por lo general, quedan cortadas de cualquier vínculo y de afecto con el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que efectivamente van manifestando una situación psicosomática no le ven un vínculo a su enfermedad mental y a su enfermedad física. Yo siempre toda la vida he tenido gastritis. Yo toda la vida he tenido que tomar omeprazol y antigases y eméticos y todo.
Pero eso no quiere decir que yo tenga algún tipo de trastorno mental, ¿no? Simplemente así soy. Esos son el tipo de personas que más graves están enfermas de una cuestión psicosomática. Porque dentro de todo el trasfondo psicoanalítico, cuando estamos hablando de algo psicosomático en ese sentido, es que no hay una representación psíquica del malestar como tal, que es simplemente algo que queda sin representación y que se manifiesta en el cuerpo. Hay un libro muy interesante de eso que se llama Los gritos del cuerpo, si ahorita recuerdo bien ese título, pero es toda la teoría alrededor de cómo queda cortado el afecto en esa representación. Y por supuesto que se puede analizar y que hay muchas cosas en las cuales se puede intervenir estas personas, pero son personas que no llegan al consultorio por eso. Por lo general los mandó a alguien, algún otro médico, porque pues ya les dieron todas las cosas posibles y que existan, y no se les quita el malestar o un dolor, por ejemplo. Los dolores neuropáticos también es algo muy común que tenga un trasfondo psicosomático, porque algo me duele, pero no tengo nada físico para que me duela. Está como muy facilito lidiar ahí con esta cuestión pensando que es algo psíquico. Pero son pacientes dificilísimos porque realmente no es que vengan con la convicción de que es una cuestión mental. Entonces, cuando usted dice, es que me enfermé de gripe porque estaba muy triste, no es eso lo que estamos pensando directamente como un trastorno psicosomático, al menos si nos ponemos en una cuestión teórica, como, ¿no? Pero si se fija, este mismo ejemplo de cómo, bueno, es que si me dio esta gripa seguramente es porque estaba triste, tiene que ver con esto que le estaba hablando hace un momentito, de cómo a todo lo que nos pase físicamente le vamos a buscar una representación o un vínculo o una ligación mental. No importa lo que sea. Y hay muchas personas que por lo mismo van cayendo en esta trampa de lógica de que como hay un trasfondo sentimental, se tiene que librar ese trasfondo sentimental para que se pueda curar lo otro. Y no es así. Como le digo, no es una cosa que sea causa y efecto. Es, ¿cómo se lo podría explicar de otra manera? Es como si pensáramos sobre nuestros signos zodiacales. Fíjese nada más, una cuestión totalmente fantástica, que no es cierto, por favor, no se preste para ese tipo de interpretaciones, pero fíjese cómo, aunque nosotros seamos las personas más racionales, si usted gusta, más científicos, puede que leamos un horóscopo y que digamos, esto como que me suena. ¿Por qué me suena? ¿Me lo habrán escrito a mí? ¿Realmente tendrán algo que ver los astros? ¿O simplemente es algo a lo que yo le estoy encontrando un sentido? Ese es el punto. Nosotros le encontramos ese sentido. Esta persona escribió, y en sí hay un montón de casos documentados de personas que escribían los horóscopos en los periódicos. Muchas veces era lo mismo, pero escrito distinto para todos los signos. ¿Por qué? Pues porque nada más uno lee un signo, ¿no? No estamos leyendo, ay, ¿cómo le irá a todas las personas del zodiaco? Pues uno lee el suyo, pues nadie se fijaba que todos eran la misma cosa, nada más estaba escrito un poquito distinto. Y ahí lo curioso es que nosotros le vamos poniendo este significado, nosotros nos vamos ligando. Y algo similar, es un proceso similar lo que sucede con nuestra enfermedad. Fíjese cómo, tal vez yo pueda decir, es que estaba tan estresado que cuando me descansé, cuando ya se acabó todo este estrés, me enfermé de algo. Me enfermé de una migraña, o me enfermé de una gripe, o me enfermé de algún malestar estomacal. Yo no podría decir, pero eso como que no guarda la misma lógica, ¿no? Porque como en el momento en el que estaba estresado estaba bien, y cuando me desestresé me enfermo. ¿Cómo es que el desestresarme me enfermó? Y se fija, una vez más, no es que haya una causa real. Muchas veces pues, nos enfermamos porque nos íbamos a enfermar. Porque saludamos a alguien que andaba todo mocoso y no nos dimos cuenta. Su hijo estaba en una escuela donde todos los niños estaban enfermos y nos lo contagiaron. Y nosotros no vimos en qué momento, porque no le vimos los síntomas a nuestro amigo. Nos íbamos a enfermar de una o de otra manera. Pero nosotros estamos intentando hacer esta liga porque eso tiene sentido para nosotros en ese momento. Pero no porque esa sea la causa. Esto no tiene nada de malo, per se. ¿Por qué? Pues porque nada más estamos intentando darle un orden a las cosas. No quiere decir que vamos a actuar sobre esto. Lo que le estaba diciendo en un principio se vuelve un problema cuando pensamos o cuando nos ponemos en las manos de personas que argumentan que si nosotros resolvemos ese tipo de conflictos mentales, porque también ahí hay una cosa muy importante que vamos a decir ahorita, pero si lo resolvemos, entonces nuestra enfermedad va a desaparecer.
Y eso es totalmente mentira. No hay ningún tipo de prueba al respecto de esto. Imagínense que estaríamos investigando medicinas y vacunas y lo demás y todo lo pudiéramos arreglar en el consultorio, ¿no? Estaría buenísimo, la verdad. Pero no es así. Tan no es así que estamos en el año 2024 y no funciona de esa manera. Estamos haciendo cosas muy distintas, pero se presta para que las personas sigamos pensando de esta manera, como le decía, como lo hemos hablado en tantos programas sobre el pensamiento mágico. Por ejemplo, el otro día, fíjese, ahorita hablando un poquito sobre esto, recuerdo que alguien dejó una pregunta en un video que hice sobre la brujería y sobre cómo todo esto también tiene que ver con una cuestión de sugestión. Y decía algo muy en específico. ¿Y qué opina usted sobre el caso de tal persona y de Pachita? Y yo dije, ¿de quién? Y me puse a investigar. Todas sus preguntas las leo y me doy a la tarea de respondérselas en estos videos. Pero en ese momento dije, Pachita, hasta se me hizo raro el nombre. Me puse a investigar y en los años 60 eran unas personas que se hicieron muy famosas por que se estaba investigando, entre comillas, la cirugía psíquica. Fíjese que ya desde ahí uno dice, suena perrón eso, ¿no? Una cirugía psíquica, ¿qué es eso? Eran personas que argumentaban que podían hacer cirugía sin bisturí, solamente con sus manos. Esto es algo que tenía muchísimo tiempo de existir. Tenía desde el 1900 y pelos en las Filipinas. Pero en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no estaban las telecomunicaciones que teníamos, entonces de repente iban apareciendo casos de personas que, bueno, hacían milagros, que habían extirpado tal tumor, que habían hecho tal cosa y que se veía y las personas quedaban impresionadas. Esto era lo que estaba haciendo la famosa Pachita, que era una chamana que hacía ese tipo de procedimientos que sacaba el mal de nosotros, ¿no? Imagínese de repente ver una persona que no tiene ningún entrenamiento médico haciéndole así, sacando vísceras de nuestro ombligo, ¿no? Es una cosa impresionante de ver. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Nosotros estamos siendo sugestionados por la situación. Esto es algo que se lo estoy poniendo muy de la mano de estas personas que argumentan que nos pueden quitar nuestras enfermedades físicas dándonos algún tipo de tratamiento psíquico, porque es mentira totalmente. Esto, fíjese cómo, al año 2024, cuando yo me puse a investigar ahorita sobre esto, sobre la Pachita, porque yo sabía de esto de las cirugías psíquicas por otras cosas, pero no de ese caso en específico. Esta persona todavía nos preguntó, porque pues, está en la situación de pensar que eso es real. Está documentado, largo y extenso, no solamente con esas personas, sino con un montón de personas más. Bueno, hubo no era un actor, era una celebridad en Estados Unidos que se puso en manos de una de estas personas porque tenía un cáncer muy invasivo. Se declaró él mismo que ya estaba curado, dejó su tratamiento y al mes murió. Esto pasó en el 1960 y tantos. Hay caso tras caso de personas que han hecho esto. Es una farsa, es un truco de magia. ¿Se acuerda de este hombre que tanto le platico que es el Amazing Randy? Que ya no existe el hombre, pero era un mago que se dedicó toda su vida a intentar pues desengañar a las personas. El Amazing Randy hizo una cirugía psíquica en televisión en donde estaba haciendo el mismo procedimiento de cómo hace el truco con los dedos y cómo esconde cosas y saca sangre y saca vísceras y saca papeles con mocos. Pero al día de hoy sigue siendo algo que nos genera ese asombro. ¿Qué tal si es verdad? Y lo mismo sucede cuando escuchamos esta palabra psicosomático, porque se hace ese vínculo en la cual nos hace pensar que es una causa y por lo tanto, si yo soluciono un aspecto mental, entonces mi cuerpo va a sanar. No es así. Si no son estas cosas que le estaba planteando al principio, por supuesto que si estamos en un nivel de estrés increíble, yo empiezo a ir a psicoterapia o tengo hipertensión y se me está agravando porque todo el tiempo estoy de mal humor, eso sí es una cuestión psicosomática. Pero no es que me van a curar un tumor por estar en el diván. Eso no pasa. No va a suceder nunca. No es el punto. No hay forma, no hay una conexión entre una y otra cosa. Sin embargo, hay muchas cosas que dentro de nuestra enfermedad vamos a poder entender de nuestro propio desarrollo, pero no porque eso nos vaya a curar. Entonces, esto, pensando un poquito sobre esta reflexión de lo psicosomático que le digo, se ha vuelto como un tema muy normal y que nos hace sentir muy seguros pensar que la mente lo puede todo. Y no va por ese lado. Al menos eso es lo que yo le puedo proporcionar como información desde este canal. Son cosas que no tienen esa conexión.
y que nos podemos hablar de un montón de cosas, decir, bueno, pero es que hay casos que son milagrosos. No porque sea una cuestión milagrosa, sino porque hay excepciones en todas estas cosas. Hay personas que sí efectivamente pareciera que de una manera mágica ya no estaban enfermos de lo que estaban enfermos. Después de haber hecho 3 marometas viendo al sol, pero que hayan hecho 3 marometas viendo al sol no es la causa por la cual se curaron. Y es lo mismo que va sucediendo con las cuestiones psicosomáticas. No porque estemos intentando hacer este tipo de cosas, debemos de dejar de tomar nuestros tratamientos médicos. Eso está totalmente contraindicado. Pero si usted está sufriendo de una situación que su médico ya le está diciendo que esto tiene más que ver con una cuestión sentimental, que esto tiene que ver más con una cuestión psíquica, acuda al psicólogo, con una persona de confianza, no con una persona que le va a intentar ahí sacar todas estas cosas de sus registros ancestrales y lo demás, porque otra vez, eso no es cierto. Con la seguridad que se lo estoy diciendo y no porque me lo crea a mí. Fíjese otra vez, regresando a esta pregunta que hacía esta persona, no fueron más de 5 minutos de investigar en internet quién eran esas personas y cómo están todos esos casos documentados alrededor de que es un fraude, es una farsa, es un truco de magia. Pero es un truco de magia que utilizan las personas para aprovecharse de nosotros cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, en donde nos creemos lo que se nos dé, porque estamos desesperados por sentirnos mejor. No caiga en eso. Sírvase del internet, sírvase de la biblioteca de la humanidad que tenemos todos al alcance de un clic. Pero bueno, pues por el día de hoy hasta acá vamos a dejar esta reflexión, un poquito sobre la cuestión psicosomática y sobre los peligros de ser este tipo de vínculos mágicos con lo que nos está sucediendo en nuestro mundo interno. Continuaremos en otro momento. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.